podcast de Pepe Forte. El podcast de Pepe Forte. Hoy tenemos un programa que va a ser de mucho interés para Miami. El invitado que tengo hoy, amigo personal, amigo de esta comunidad, y además es un miembro fundador también de la emisora de Radio Mambí, y me refiero, lo voy a presentar ahora a Humberto Hernández. Humberto, bienvenido. Bueno, tú y yo conversamos diariamente. Para mí es un placer por los últimos, creo que 15 años o algo así. Bienvenido, Humberto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me alegra estar aquí contigo. Nunca he hecho un podcast en vivo. ¿Te estrenas hoy? Sí, wow. Me estoy estrenando con este programa y qué mejor programa que el tuyo. Para decirte la verdad, muchísimo está pasando aquí en el estado de la Florida, en los Estados Unidos y en el mundo entero. He estado siguiendo, como tú bien sabes, lo que está pasando, especialmente aquí en el estado de la Florida, donde vivimos. Uh-huh. Y la administración del gobernador Ron DeSantis, la sesión legislativa que se acabó este 2 de mayo, y actualizar muchas de las cosas que están pasando, no solo aquí en el estado de la Florida, pero en la nación y en el mundo entero. Que exactamente esa es la razón por la cual yo he traído a Humberto Hernández a este micrófono. Humberto Hernández, como acabo de comentar, Humberto es una figura comunitaria muy querida, muy apreciada en Miami, pero además es un hombre que ha venido cultivando relaciones políticas de todo corte, comenzando incluso con los niveles más asequibles de la política, comenzando con los comisionados y terminando con el gobernador que sea. No importa si sea un gobernador republicano, un gobernador demócrata, el gobernador que esté en ese momento de turno gobernando la Florida, pero además también incluso a nivel de gobierno en Washington, que además incluso va a comentar seguramente ahora algo que tiene Rister ahí. Y la razón por la cual he traído a Humberto Hernández acá es porque en el caso, y este programa va a ser muy útil hoy, como acabo de decir en la introducción, va a ser muy útil para Florida y para Miami, porque he traído a Humberto en tanto que es un gran conocedor, y esto es lo que hemos venido conversando en las últimas semanas en el programa que son 3 veces por semana en vivo en la emisora en Radio Mambí, hablando de que hay un par de propuestas, porque acaba Humberto de dar los detalles ahora, simplemente estoy presentando. Humberto ha estado muy al tanto de la sesión legislativa de este año en Tallahassee, en la cual por primera vez ha habido bastantes buenas noticias relativamente para los consumidores. Y hay varias cosas que quiero conversar con Humberto, que no hay mejor voz que él, pero hay 2 cosas fundamentales con las cuales vamos a comenzar aquí ahora, que están sobre la mesa. Una, que esta sesión legislativa, que por cierto no ha concluido todavía, no se llegó a un punto final, regresaron, Humberto va a contar todo eso aquí ahora, y todavía queda un final, un cierre. Y en esa sesión legislativa se ha propuesto, hay una propuesta sobre la mesa, de bajar el sales tax. O sea, los taxes, son los impuestos de venta, ese que paga uno cuando uno compra un par de zapatos, cuando va a un restaurante, y además otra propuesta que es originaria en el gobernador del estado de la Florida actual, Ron DeSantis, que es, y esto es lo más grande, que es quitar, abolir los impuestos a la propiedad. Humberto va ahora aquí a informarnos a nosotros, yo estoy lleno de preguntas, ustedes también, de que cuán inminente es esto, cuán viable es, si es posible, esas preguntas todas y otras más cosas que Humberto en la conversación va a venir agregando. De eso se trata este podcast. Así que Humberto, no sé por cuál de estos puntos quieres comenzar. Primero cuéntanos, ¿ha pasado esta sesión legislativa que habitualmente cuéntanos, es anual? Es anual, 2 meses del año. Hay años que empiezan en febrero, otros años que empiezan en marzo, depende el año, si es pare o none. Este año comenzó en marzo. En marzo. Y termina el 2 de mayo, terminó la sesión legislativa. La única obligación que tienen los legisladores, el Senado, igual que la Cámara de Representantes, en el Congreso del Estado de la Florida, es llegar a cabo y crear un presupuesto para el gobierno del Estado de la Florida. Esa es la razón, la función. Este año, esta sesión legislativa, en los 60 días, no llegaron a ese acuerdo. A ese acuerdo que tenían que llegar, a esa obligación que tienen con los contribuyentes del Estado de la Florida.
Entonces hubo una extensión a la sesión legislativa de un día en donde el martes que acaba de pasar, los legisladores nada más de la Cámara de Representantes se aparecieron a la capital del estado de la Florida Tallahassee. y en conjunto le dieron, y el presupuesto, la propuesta de ellos es 3 opciones que le dieron al gobernador y al Senado para que escojan uno de los 3. Por el otro lado, el Senado no se reunió, se tiene que reunir y entonces, en conjunto con la Cámara de Representantes, le ponen una propuesta que votan a favor y se la mandan al gobernador para que el gobernador apruebe o puede vetar. Okay. En estos momentos, los 3 partidos no están de acuerdo en nada. Ni el Senado con la Cámara de Representantes, ni la Cámara de Representantes con el Senado, ni con el gobernador. Se está negociando. El presidente de la Cámara de Representantes se sentó anoche con el gobernador para ver si podían limar las perezas que habían entre ellos dos, porque han estado en posiciones opuestas la sesión completa, se han atacado personalmente y anoche tuvieron una reunión ellos dos para ver si podían limar las perezas y a la misma vez llegar a un acuerdo para poder entonces hablarlo con el Senado y crear un presupuesto para que el gobierno del estado de la Florida pueda operar y funcionar. Lo importante que tienen que saber que el gobierno, el Congreso del estado de la Florida tiene hasta el 20 de junio para llegar a un acuerdo a este presupuesto. Si no, el gobierno, como hemos escuchado, cesa completo hasta que pueda llegar a un acuerdo. Cierra el gobierno. Cierran las puertas. No tienen dinero para funcionar. No va a llegar a eso. Te puedo decir que posiblemente la semana que viene el Senado y la Cámara de Representantes lleguen a un acuerdo que se le presenta al gobernador y veremos qué tipo de presupuesto le van a poner por delante al gobernador. Lo último que yo escuché, que la diferencia que había entre la Cámara de Representantes, el Senado y el gobernador era de $5,000 millones. 5 billones de dólares, que es cantidad de dinero que van a tener que o recortar, que es lo que quiere la Cámara de Representantes, o van a tener que buscar la manera de llegar a un compromiso entre los 3 para llegar a este presupuesto que necesita el gobierno del estado de la Florida para funcionar. Interesante, entre todo esto, sabemos que en Tallahassee, en Washington, D.C., con la administración de Donald Trump y ese movimiento de Doge, el gobernador del estado de la Florida le siguió los pasos al presidente Donald Trump y empezó un proceso de Doge aquí en el estado de la Florida. El presidente de la Cámara de Representantes, Danny Perez, se le fue por arriba al gobernador porque le dijo, no, nosotros tenemos que hacer mucho más recorte de lo que estás presentando y queremos empezar por reduciendo la tasa de impuestos, lo que nos cobran sobre lo que compramos, el consumer tax, el impuesto sobre las compras. La propuesta esta, qué bueno que estás contando esto, porque en la brevedad que tenemos todas las semanas, 3 veces por semana, este caminito que tú estás contando, yo no lo había escuchado. Yo comencé contigo debatiendo, preguntándote directamente así de paracaídas, ¡pum!, cayendo en la propuesta de bajar los impuestos a las ventas. Pero ahora me doy cuenta que viene de ahí. O sea, Danny Pérez es el que propone eso. Él propone eso porque el gobernador lanza la idea de que quiere eliminar los impuestos a nuestras propiedades, residenciales como comerciales, pero sin un plan. ¿Cómo se iba a hacer si eliminábamos los impuestos sobre nuestras propiedades? De que cómo el gobierno, con qué trabaja, cómo recibe dinero para operar. Esa es la fuente más grande. Es la más grande. Hay otras, el gobierno la más grande. Para pagarle
y para que funcionen todos los gobiernos locales, servicio de policía, de incendio y rescate, mantenimiento de los parques, las aceras, las calles, la recogida de basura. Todo eso es alimentado por los impuestos que nos cobran sobre nuestras propiedades. El gobernador lanza esa idea. Danny Pérez, como representante estatal y presidente de la Cámara de Representantes, dice, yo estoy de acuerdo con eso, podemos hablar de eso, hay que, de una manera o la otra, llegar a cabo cómo se puede hacer y se va a hacer, pero mientras tanto, lo que quiero a inmediato es cortar, reducir el impuesto de compras sobre las compras nuestras, que es inmediato. Estamos hablando se habla de una ganancia al consumidor de $5,000 millones al consumidor. Obviamente, ¿qué quiere decir para los que vivimos aquí el año entero? Que se nos hace más económico vivir aquí en el estado de la Florida, mucho más barato lo que vamos a comprar. Eso es inmediato. Y eso es la propuesta del representante estatal Danny Pérez, que es el presidente de la Cámara de Representantes. ¿Por qué te digo inmediato? Aparte que quieren reducir el presupuesto del estado de la Florida, quieren reducir la burocracia del estado de la Florida, como está haciendo el presidente Donald Trump. Con Doge y Elon Musk al frente. La razón que te digo inmediato es porque el presidente de la Cámara de Representantes quiere algo que el consumidor, que el que vive aquí, sienta y se beneficie inmediatamente. Mientras tanto, el proceso de eliminar el impuesto sobre la propiedad es un proceso de 2 años. 2 años, okay. Que no vamos a ver un beneficio por 2 años. Y por eso la Cámara de Representantes no se opone. Dice, podemos hacer posiblemente los dos, pero inmediato. Queremos cortar la burocracia y a la misma vez darle un alivio al consumidor, reduciendo la tasa de impuesto a las compras. Es importante que yo subraye en este momento conversando con Humberto Hernández, porque me ha pasado, Humberto, quizás hasta te sorprenda, que conversando con amigos, y hay gente que está ocupada, hay gente que está viajando, pues hay personas que no conocen exactamente que esto es lo que está pasando, no conocen exactamente que esto es lo que está pasando, que se está proponiendo bajar los impuestos a la propiedad, o sea, abolirlos y bajar los impuestos a la venta. Por eso este programa es muy importante hoy para los ciudadanos de Florida, para los ciudadanos de Miami, que yo me he quedado sorprendido, Humberto, de la cantidad de personas que me han dicho, pero eso está sobre la mesa. O sea, que quieren abolir los impuestos a la propiedad, a mi casa, esa que no la paguemos más, que es una cosa que agobia muchísimo, y me han dicho, pero de verdad que van a bajar el impuesto de compra o de venta, que en este momento es 7%. Correcto. Que no es de los más altos del país. Hay estados que pagan más caro, pero tampoco es tan amigable. Tampoco es tan amigable. Mira, lo del presupuesto, cuando hablamos del presupuesto aquí del estado de la Florida, del condado Miami-Dade County, en general, cualquier gobierno ha explotado a un nivel que el contribuyente no puede seguir pagando los impuestos que está pagando sobre las propiedades, sobre lo que compra, lo que paga por asegurar su auto, su casa, su salud, un seguro de vida. No podemos seguir. Y entonces la burocracia ha llegado a un punto que, gracias al cambio de la administración en Washington, han destapado el despilfarro que hay del contribuyente de los Estados Unidos. Sí, nacional. Igual que el del estado de la Florida. Y te hice un cuento hoy en el programa que lo tengo que repetir para que entiendan. El tasador de las propiedades aquí del Miami-Dade County, antes de tomar regalado, fue Pedro García. Y Pedro García estuvo de tasador por más de 10 años. Y en los últimos 5 años, estamos marcando el tiempo de la pandemia, del 2020 al presente,
el valor de nuestras propiedades aquí en el estado de la Florida explotaron. Explotaron de una manera buenísima para el dueño, ¿no? Que hoy casi todo el mundo es millonario porque no hay una casa Que no en puede, Miami todas las casas que valen valen $1 millón de $1 millón dólares. así es, ya. Entonces, al aumentar el valor, se paga más dinero. No que te aumentan el impuesto, pero como vale más tu propiedad, vas a pagar más dinero en impuestos. Sin que te aumenten los impuestos. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Claro. La casa de $1 millón paga mucho más impuestos Claro. que la casa de $300,000. Ujú. Entonces, en estos 5 años, Pedro García me dijo que en las tasaciones de todas estas propiedades y todas estas nuevas ventas, el dinero que le entró al gobierno de Miami-Dade County y el resto del estado de la Florida fue un número no esperado, un número sumamente positivo que creó un superávit, por ejemplo, en el estado de la Florida y en Miami-Dade County. Se acostumbran a eso. Y lo que hemos visto, dicho por Pedro García, que entre más dinero él entregaba todos los años al gobierno, Más gastan. más gasta. Pues dime tú esto, entonces el barril sin fondo. Un barril Mientras sin más fondo. dinero tienen, más gastan. Entonces, ¿de qué vale? Entonces, el sueño americano es que uno compre una casa y tenga una casa para su familia. Que en su vejez la pague, Correcto. la tenga paga, como se dice o mal se dice. Pero la realidad es que no somos nunca dueños de la casa porque siempre tenemos que pagar impuestos sobre esa propiedad. Que tú sabes perfectamente bien que es la pesadilla de mucha gente que llega al final de su vida, o sea, se jubila, ha pagado la casa, sueña quedarse viviendo en esa casa porque es la casa que compró, la casa que mejoró, que pintó el color que le dio la gana, en la que nacieron sus hijos, en que nacieron sus nietos, que ahora están viejos y se quieren quedar ahí. Y cuando llega ese punto, la tienen que vender y se tienen que mudar porque no pueden pagar con el retiro, no pueden pagar el impuesto de la propiedad sobre la casa. Entonces es una situación muy triste, Humberto. Y eso por eso es que DeSantis está proponiendo eliminar ese impuesto. Correcto. Eso es lo que está poniendo él sobre la mesa a la legislatura. Pero vuelvo y te repito, como eso, para que eso pase, estás hablando de una enmienda a la Constitución del estado de la Florida. Y para hacer esa enmienda, ¿Quién la aprueba? el votante. Entonces, los legisladores tienen que aprobarlo, el gobernador lo aprueba, va a un referéndum delante de los votantes. Se le pregunta al votante, al ciudadano, al elector, Tiene si lo que quiere. aprobarlo por un 60%. En este caso lo veo muy difícil. Que No se pase llega a un 70%. Y entonces se convierte en ley, parte de la Constitución, y entonces eliminan los impuestos sobre nuestras propiedades. Ahora, una gran ganancia no solo para el dueño de la propiedad, pero para un inquilino. Porque ahora el dueño de esa propiedad que alquila, que es una propiedad de inversión que la alquila un inquilino, tiene el lujo de poder bajar la renta. Porque ahora le cuesta mucho menos mantener la propiedad. Entre ellos, obviamente, los impuestos anuales que tienes que pagar. Eso es lo bueno que vemos. ¿Cómo se va a hacer? Es la pregunta. Porque ahí está la cosa. Ron DeSantis propone esa idea. La idea es muy buena. Primero era tan buena como ese chiste, era tan bueno como el chiste que el de Baraguedes, era tan bueno que yo no lo creí. O sea, it's too good to be true. Yo primero no lo creí, veo después que fue cierto, pero me entero a través de ti, conversando, leyendo prensa, y apuesto que en este momento hay muchas personas que se están enterando de esto ahora, porque entre mis amigos me dijeron, pero eso está pasando, sí está pasando. Ok, DeSantis lo propone, pero no propone, porque al quitar eso, le está cortando dinero a los gobiernos locales y al Estado. Y los gobiernos tienen que tener dinero para poder operar. Entonces, él propone una idea que todo el mundo, casi todo el mundo va a aplaudir, pero él no propone, o sea, there's no free lunch. ¿De dónde va a salir entonces, mi querido Humberto Hernández, el dinero que los gobiernos locales y estatales de la Florida, no van a tener? ¿De dónde va a salir? Tú tienes una idea, hay un plan, él se ha propuesto en el Congreso. ¿Qué ha pasado con eso? Se habla de varias cosas. Una propuesta fue, obviamente, que se iban a quitar y eliminar
el impuesto sobre nuestras propiedades para siempre, había que aumentar el impuesto De venta. de venta. Ahí está. Que por eso que yo estaba convencido que mucha gente no lo iba a querer. Correcto. Esa era una idea. Otra idea es que el que paga y debe de pagar impuestos, más impuestos que los que pagan, son los turistas por vía de los hoteles. Somos un estado que vivimos del turismo. No estaba a servicio. Y el turista va a venir de todas maneras, porque el que viene de vacaciones va a pagar lo que le cobre el hotel y todos los impuestos que van con un cuarto de un hotel. Lo pagamos nosotros cuando vamos a Nueva York, vemos los impuestos que nos ponen en Nueva York, los impuestos que nos ponen, por ejemplo, en el estado de California, y nos quejamos, pero lo pagamos porque estamos de viaje, estamos de vacaciones y lo pagas. No lo ves, porque claro. querías ir, y aquí todo el mundo quiere venir a Miami, todo el mundo quiere venir al estado de la Florida. Orlando, ya tú sabes lo que va Los anualmente. parques, claro. Cuando estás hablando que han pasado en turistas en el estado de la Florida más de 142 millones de personas el año pasado. 142 millones de personas. Puede ser una opción la que estamos hablando de aumentar el impuesto que le cobran a los turistas cuando vienen aquí al estado de la Florida. Puede ser una de las fuentes que llene para sustituir. Okay. Para sustituir. A reemplazar. Correcto. Todo esto se está negociando. Aparte, la otra que te expliqué, a lo mejor no eliminan el impuesto completo de las propiedades, pero nos dicen te vamos a eliminar mitad de lo que pagas hoy en día de impuestos. Te vamos a reducir o incrementar el Homestead Exemption. Que hoy en día están hablando de $100,000 un máximo, están hablando, y la propuesta hasta $500,000 de Homestead Exemption. Otro alivio que le dan al propietario. Hay diferentes maneras, pero hay que concretar antes de tomar una decisión, y no han llegado a ese punto de llegar primero a crear el presupuesto para el año que viene, antes que empiecen a hablar si van a eliminar los impuestos de las propiedades o reducir el impuesto sobre las compras. Yo había escuchado, y además fue la primera cosa, cuando yo me entero de la noticia, yo la primera cosa que pensé y razoné es que iban a quitar el impuesto a la propiedad, y esto por eso es una alternativa, me imagino, quitar el impuesto a la propiedad a las personas que ya pagaron, que es lo que precisamente se hace acuciante por lo que estábamos comentando. El pobre señor con 62 años, con 65, con 67, con 70, se retiró y tiene que dejar la casa porque no puede pagar. Ya la pagó, pero no puede pagar los impuestos a la propiedad. Entonces, la primera cosa que yo pensó mucha gente, que es que iban a quitar los impuestos al que ya pagó. No iban a dejar exento de pagar a quien está pagando. Esa por eso es una alternativa. También podría ser, ¿no? O sea, el que está pagando todavía va a seguir pagando impuesto a la propiedad hasta que termine de amortizar. Pero el que ya pagó, que es la parte que uno le preocupa, esa podría ser. Ahora, la otra cosa que he estado pensando y cavilando, y hay mucha gente, ya esto es un análisis político que lo quiero debatir contigo, que eres un experto, que hay quien está diciendo que la razón por la cual DeSantis lo propuso es porque es una jugada electoral para introducir a su esposa como probable candidata a la gobernación del estado, y eso ya lo tiene ella en el bolsillo del canguro, y eso forma parte de la campaña. Tú como experto, ¿tú piensas que eso sea la razón fundamental por la cual DeSantis ha propuesto eso o no? Yo creo que sí. Yo creo que el gobernador ya entra en la etapa que se describe aquí en inglés como un lame duck period. Es un periodo que ya es el fin del término de él. El poder que tenía ya no lo tiene, claro, porque ya se va. Y entonces quiere pasarle el poder a la mujer, y a su mujer, qué mejor ventaja. Eso es un asset de campaña. Que entregarle la posibilidad que ella sea la que apruebe quitarnos a todos nosotros el impuesto sobre nuestras propiedades. Eso. O entregársela ya hecha. Ya, cualquiera de las dos.
O sea, esto quiere decir, Humberto, que esta exención, o sea, esto del abolir el impuesto de la propiedad, que dice que de acuerdo con el protocolo como va, tomaría como 2 años. O sea, esto significa que, concretando aquí, definitivamente, esto nunca lo veríamos bajo DeSantis. Esto se vería, en caso que pase, bajo la esposa de DeSantis o el próximo gobernador que venga, sea demócrata o sea republicano. Correcto. DeSantis no lo va a ver. Muy difícil. El tiempo le queda cerca de 2 años. Muy difícil que él lo pueda ver. Puede ser al final. Pero yo creo que si de verdad Casey DeSantis se lanza, que esta semana salió un artículo que se retiró. No digo que no va a postularse, pero ahora que no ha tomado ninguna decisión, que lucía que era al seguro y ahora luce que se ha echado un poco hacia atrás. Obviamente tiene al presidente Trump que se adelantó y nombró su candidato, endorsó a Byron Donalds, el congresista, y ese es el candidato de Donald Trump, que termina siendo el candidato del partido, porque el Partido Republicano hoy en día es el partido de Donald Trump. Se le va a hacer muy difícil al que sea en la primaria ganarle a Byron Donalds. Y yo creo que ella y él siendo el gobernador, se han dado cuenta que va a ser muy difícil arrebatarle la gobernación a Byron Donalds. Fíjate, las encuestas, depende de quién la paga. Sí, claro. El sondeo, quién lo hace. Apareció un sondeo la semana pasada en donde tienen a Casey DeSantis por delante de Byron Donalds. Okay. La política es así. Pero ya hemos visto más una vez que Hillary Clinton estaba adelante y que estaba adelante ahora mismo, que Kamala Harris estaba adelante y la realidad fue otra. Y esa campaña que estamos hablando para gobernador ni ha empezado. Cuando empiece, el presidente va a ser activo en esa campaña porque vive en la Florida y cuando él se integra a esa campaña, ya te digo que se vira completamente el escaño ese, como pasó cuando él el presidente Trump, escogió a Ron DeSantis. Muchos no se acuerdan, pero el que era secretario de Agricultura, Adam Putnam, era el líder del partido, era el que iba a ser el próximo gobernador del estado de la Florida. Y que Trump nombró a DeSantis, que nadie conocía. Era un congresista, igual que el congresista Byron Donalds, que entre tú y yo nadie conoce. Tampoco, así. Le han estado dando un poco de luz pública, pero es una repetición de lo que pasó con DeSantis cuando Trump lo nombra a él como el candidato preferido y lo endorsa a la gobernación del estado de la Florida. Yo estoy convencido que, de acuerdo con el caminito que tú describes, que vamos a estar 2 años en esto, y eso terminaría el votante decidiendo. Esto viene a la boleta y entonces tú y yo y mi esposa y la tuya y todo el mundo que está mirando ahora votaría. Y tiene que tener un 60% o más para que pase. Yo creo que la lógica indica que como esto agobia tanto va a pasar. Sin embargo, yo a veces tengo mis dudas que no creo que va a ser tan alto como creo yo. Esto es una suposición mía, a ver si tú estás de acuerdo. Porque, por ejemplo, los políticos votan. Los políticos no van a votar. No van a votar a favor de eso porque los políticos que están en ejercicio saben que ahí viene el dinero para que ellos puedan operar. Y el político vota como votante, va a decir que no. Va a haber siempre una parte de la ciudadanía, quizás indolente, que con eso que tocabas decir, y están equivocados, a mí eso no me importa porque yo no soy propietario. Yo rento. Están equivocados. Eso le va a beneficiar también, porque la renta va a bajar. Y yo decía, a mí no me importa, eso va a pasar. Está el despistado que no sabe. Y está el ciudadano, que yo creo que va a ser que más a pesar en el sentido contrario, que va a decir, yo no voy a votar por eso, porque va a ser, te quiero preguntar, va a ser pero el remedio que la enfermedad. Porque me van a quitar el impuesto a la propiedad, pero me van a subir el impuesto a la venta. O me van a subir el homestead exemption. O me van a subir la basura, o me van a subir no sé qué diablos.
yo creo que en la ecuación está contemplado que hay mucha gente que va a votar que no, precisamente por esta manera de razonar. ¿Tú crees que eso podría pasar, no? Sí, puede pasar. Yo creo que el político que vote en contra se busca una situación bien difícil cuando le toque postularse, porque no hay quien nos convenza a nosotros que somos propietarios, que tú como representante votaste en contra de quitarnos impuestos. De tu representado. Correcto. Ok. Sí, Ahora, pero miente, te dice, yo voté a favor, pero votó en contra. Okay. Aquí puede pasar de todo. Vemos como ejemplo lo que va a salir mañana en el periódico Miami Herald. Ay, Dios. Que yo hablé contigo de ese en tema. La mañana hoy. Por la mañana, porque estuve en la reunión el día anterior. Esto se agrega a ver, cuéntame. Y estamos hablando que en el condado Miami-Dade County, que es el condado más grande del estado de la Florida, que tiene un presupuesto de muchos países latinoamericanos. Sí. Ajá. Tiene un déficit de más de $400 millones. Y no saben cómo van a rellenar ese déficit para crear una situación que esté en negro en vez de rojo. El condado, igual que otros gobiernos, se le fue del control los presupuestos. Gastaron y gastaron todos los años más y más y más. Y no planificaron para el futuro porque estaban viviendo de los subsidios del gobierno federal. ¿Cuándo? La pandemia del 2020. Se llenaron sus cuentas bancarias y empezaron a gastar. El dinero no era de ellos, venía del gobierno federal. El subsidio al gobierno durante la pandemia. Y no es un dinero que vuelve. Es más, van a estar obligados a recortar el presupuesto, a recortar empleomanía, servicios, agencias, departamentos. La crítica mía al gobierno de Miami-Dade County es que tenemos una alcaldesa que para mí, Levin Cava, Daniela Levin Cava, que no vio lo que venía en el futuro. Creció el gobierno de Miami-Dade County. O sea, burocráticamente lo inyectó. Lo inyectó con más posiciones. Más posiciones muy bien pagadas. Muy bien, de más de $200,000 por el salario de cada empleado. Creó departamentos, creó posiciones que no existían. Y por eso te digo que ahí que eso es lo que hace Dodge. Ahí seguramente hay redundancia de ejecución. Duplicidad. Sin duda. Okay. Se ve en todos los gobiernos, pero aquí en el condado, ella creó muchas posiciones y muchos departamentos que no se tenían que haber creado, pero como tenían tanto dinero, invirtió ese dinero y vuelvo y te repito, ese dinero no regresa. Tiene que vivir dentro de lo que produce el condado en impuestos y lo que recibe del estado de la Florida. Se encuentra en una situación tan difícil que dicen que va a ser lo mismo que la crisis del 2008. O sea, cuando la crisis de la bolsa. Correcto. Que fue... devastador. Exacto. O sea, que la situación que tiene, la equivalencia, que la situación que tiene fiscalmente Miami-Dade es equivalente al descalabro de la crisis económica del año 2008. Que fue eso es gigante. Para no solo el estado de la Florida, para los Estados Unidos. Yo estaba en China cuando eso ocurrió. Y dije, me voy a tener que pedir asilo en China, no voy a operar en ningún lado. Eso es septiembre del 2008. Una crisis financiera que tomó 10 años para recuperarnos. De una manera o la otra, 10 años para salir del hueco que los bancos específicos crearon ellos mismos. Y lo vamos a ver ahora en el condado Miami-Dade. Recuerda que al condado y a esta alcaldesa, ahora por vía de la elección que acaba de pasar, le quitaron 4 departamentos clave, que era la mayoría de su presupuesto. El departamento de policía, que ahora es el Sheriff's Department, el Clerk of the Court, que es el secretario de las Cortes, el tasador de Miami-Dade County,
que es Tomás Regalado. Juan Carlos Barquín es el clerk of the court. La sheriff, la señora que salió electa, Rosie Stutz. Y el tax collector, que es Ariel Fernández. Esos 4 departamentos se lo quitaron al condado. Ella ya no tiene, la alcaldesa, no tiene control sobre esos departamentos. Ellos ahora controlan su propio departamento y presupuesto y le quitaron dinero al presupuesto del condado al separar estos departamentos, que ella ahora no puede hacer nada. Ese dinero se lo quitan a ellos a ella para esos departamentos, y ella tiene que jugar dentro un nuevo presupuesto que le va a entrar a ella, mucho menos de lo que le entraba y controlaba, y va a tener que hacer recorte obligado. Le quedan 2 años a ella. Claro. Y van a ser 2 años bastante negros para la administración de ella. Pero por eso quiero insistir, ahora con esto que tú me acabas de decir, que por eso fue que te dije, caramba, Humberto, quiero, dentro de lo ocupado que yo estoy y tú también, para mí era capital que esta noche tú vinieses a este podcast a hablar de un beneficio de la ciudadanía. Porque, a ver, vamos a repetir acá. El impuesto a la propiedad me dice que primero tiene que aprobarlo, se lo ha propuesto Disante, y supongamos que esto se canalice, lo tiene que aprobar el Congreso Estatal, ¿no? Correcto. El Congreso Estatal entonces lo lleva a la boleta. Y voto yo aquí en Miami-Dade, y vota a alguien en Broward, y vota a alguien en todos los restos de los condados, Santa en Orange, Orange, donde quiera. Collier. Ok, ahora, la situación esta que estás hablando es la situación de Miami-Dade County. El gobierno local de aquí. Ok. Quiere decir que estarán temblando porque Miami-Dade County no le convendría, con esta situación que tú me dices que tiene un déficit, no le convendría que no haya impuestos a la propiedad porque se hunden. A ellos no les conviene para nada. No pueden funcionar. No van a poder funcionar. Van a tener un problema súper grave. Lo van a obligar a cortar el presupuesto y entrar en un proceso de DOGE, que van a tener que cortar duplicidad, empleomanía, servicios a la fuerza. No tienen otro remedio. Ya llegó al punto que la ciudad más grande del estado de la Florida, que es la ciudad de Miami, el comisionado Joe Carollo también quiere implementar, y fue aprobado por la comisión 4-0, implementar el procedimiento o un proceso de DOGE aquí para local, empezar también a revisar y a limpiar la duplicidad en la ciudad de Miami, el malgasto o sobregasto de los impuestos del contribuyente. De manera que la situación que tiene Miami-Dade County es grave. A mí entonces, fíjate, a mí me preocupa porque yo sería un beneficiado o beneficiario, igual que tú, de que me quiten el impuesto a la propiedad. No tengo que pagar nada. Que además, sí, este mismo hogar, aquí hemos estado considerando que cuando lleguemos a la edad de retiro, podemos pagar porque eso pasa, podríamos pagar los impuestos de esta casa después que uno a esta casa la ha hecho de todo y uno quiere estar acá. Pero a mí me preocupa como ciudadano de Miami-Dade County, yo no me voy a mudar acá hasta ahora, no planeo eso, que me quitan el impuesto a la propiedad, viene del Estado, todo el mundo vota, pero eso va a quebrar a la ciudad en la cual yo estoy. Entonces, ¿cómo podría ser que yo como ciudadano, yo sería castigado como ciudadano si el gobierno del condado se descalabra? What do I do? ¿Qué hago? ¿Qué pasaría? ¿Qué yo vería? O sea, ¿qué tú pronosticas que puede pasar con ese descalabro del gobierno? Que no funcione. ¿Qué pasaría? ¿No habría recogida de basura? ¿No habría bomberos? ¿No habría policía? ¿Qué pasaría? Por ejemplo, a lo mejor en vez de 2 recogidas de basura semanal, va a ser una. Vas a ver menos policías en los vecindarios. Menos bomberos. Menos asistencia a 911. Correcto. De 911 de emergencia. Vas a ver los parques en peor condiciones que se encuentran hoy en día. Llenos de hierba y abandonados. Por eso te digo que
te digo que no es una idea radical, pero hay que ver cómo se puede implementar. Y yo creo que sí se puede implementar. Se puede también tomar en cuenta que vamos a ayudar a las personas de cierta edad, Claro. personas retiradas, viudas, personas deshabilitadas, que se le puede dar todo tipo de beneficios después de cierta edad. Por decir, vamos a darle más exemption al Claro. propietario que tiene más de 70 años, que suba de 100 a 500 Sí, mil. que no sea completo, que sea seccionado, pero bueno, que sea una ayuda. Yo creo que se puede hacer, yo creo que se va a hacer. Te voy a decir esto, mientras que esté la administración esta del presidente, la administración de este gobernador y la legislatura, que la mayoría, la supermayoría es republicana y están puestos para recortar la burocracia de todos los gobiernos locales, estatales y federales. Y esto, aunque llegue al máximo que se demore estos 2 años, va a caer definitivamente bajo Trump. Va a caer dentro de Trump, porque esto no son 4 años hasta el 28. Correcto. Esto antes que llegue al 28, esto va a estar. Sin Si duda. pasa. Sin duda. Antes. O sea, esto sería, estamos ahora en el 25, 26, 27. Más o menos entre el año 27. Ok. O sea, nunca el abolir el impuesto a la propiedad no lo vamos a ver, para que lo sepan los seguidores. Este año no lo van a ver. No lo van a ver este año, no lo pueden ver este año, no hay tiempo para ponerlo a votación este año, porque primero que se está hablando y se ha convocado un consejo de 37 representantes estatales para hablar y debatir cómo se puede hacer para eliminar los impuestos sobre la propiedad para la sesión legislativa del año que viene. Okay. Estamos hablando de febrero del 2026. Ahora, ya ha estado cubriendo la prensa y yo te he estado escuchando a ti que ha habido hostilidad. O sea, hay fricción en este momento entre DeSantis y el Congreso. El presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes. O sea, los dos, la Cámara Alta y la Cámara Baja, los dos. Senado y Congreso, los dos, estatales. En total están chocando con el gobernador desde el inicio de la sesión legislativa. Entonces podría ser que no apoyaran el quitar el impuesto a la propiedad. Porque eso es lo que tienen en la mano. La crítica más grande que le han echado al gobernador es que no tiene solución, propuso sin solución. Correcto. Claro, es lógico. Mientras tanto, la Cámara de Representantes, que es un poco más, por decir, liberal que la Cámara que el Senado. del Senado, que es más conservadora, la Cámara de Representantes está hablando de bajar, reducir el porcentaje de impuestos de compra para siempre, 3/4 de un punto, mientras que el presidente del Senado y el Senado quería la reducción nada más por un año. Okay. Darle un alivio a nosotros por un año. Yo estoy de acuerdo con el presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué hacemos con un alivio de un año? Por lo menos, si yo fuera a decir, vamos a debatir, está bien. A lo mejor es radical quitarlo para siempre, 3/4 de un punto reducir, ¿verdad? Vamos a hacerlo por 5 años. Vamos a hacerlo por 10 años para darle un alivio a los residentes de nosotros, los contribuyentes de nosotros. Pero un año. Un año no se hace nada. El alivio es mínimo. ¿Tú tienes idea, tú que estás tan enterado, porque tú te pasas la vida en Tallahassee? ¿Tú tienes idea de esa reducción? Pues yo no he escuchado números. ¿Esa reducción cuánto va a ser? Va a ser muy fragmentada, o sea, va a ser 6.5. ¿Tú tienes una idea? Se ha dicho, va a ser 5. ¿Se ha dicho un número? Va de 6 a 5.25. Ok. Del 7 actual. Del 7 actual. Estás hablando, en estos momentos los números más o menos son de 5 billones de dólares, 5,000 millones de dólares de ahorro al consumidor. Yo te digo que cualquiera de las dos propuestas va a traer miles de personas, miles más que están entrando hoy en día aquí en el estado de la Florida, que van a seguir viniendo a vivir acá. Porque ni hablar California, ni hablar de Illinois, ni hablar de Nueva York, que los impuestos allá sí están viviendo y trabajando para
pagar impuestos. Pagar impuestos. Y van a venir para acá, especialmente si eliminan el impuesto sobre nuestras propiedades. Ya personas que se han acostumbrado a vivir en esos estados. Si juntan esas dos siluetas, se juntan las dos, tú sabes, la gloria, ¿no? Que baje el impuesto a las compras o a las ventas y que sea cero. Ahora, por ejemplo, tú tienes idea, yo no sé cuánto, yo viajo muchísimo, yo acabo de regresar. Mira, yo acabo de regresar ahora de Georgia y compré allí un par de cosas ahí, no me fijé. Yo no sé cuál es el impuesto de Georgia, si es más alto que el nuestro, no lo sé. No, podrían cruzar la frontera los georgianos a comprar acá. Eso. O sea, las ventajas que tiene son esas. O sea, que traería incluso más turismo también, porque aquí te sale más barato todo. Comprar desde zapatos a todo, claro. Por una parte, por otra parte, el que es propietario te va a subir el valor de la propiedad y vas a poder pedir más dinero, porque el que viene de afuera ahora va a pagar mucho menos, aunque el costo del valor de la compra es mucho más alto, pero no tienes impuestos. Mientras tanto, te hago otro cuento de Ken Griffin. Ken Griffin, que vino y trajo su equipo completo, un edificio entero de profesionales de la compañía de Citadel. Ese señor se ha gastado más de $1 billón en bienes raíces aquí y se va a gastar otro $1 billón en bienes raíces. Está haciendo un edificio que cuesta más de $500 million y le hice una sola pregunta. En una entrevista que tuve con él, le pregunto, ¿cómo es que usted está pagando $300 el pie cuadrado para alquilar un edificio para los ejecutivos de ustedes, cuando aquí en Brickell, estamos hablando de Brickell, la zona financiera del estado de la Florida, nadie en el edificio nuevo paquete mejor que hay acá, nadie ha pagado más de $150 el pie cuadrado? Está pagando 300, el doble. Está pagando el doble. Y le hago esta pregunta porque yo vivo aquí, nací aquí y me conozco el mercado de la Florida y de Miami, ni hablar. Y usted, que es comerciante, que ha tenido un éxito increíble, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿usted ha pensado eso? La respuesta, sin pensar, no pasaron 10 segundos. Me dijo, porque yo, cuando me mudo para acá y traigo a todos mis ejecutivos, me ahorro $3 millones diarios. Y por eso pago el pie como lo estoy pagando, no me importa. Claro, claro. Porque en Chicago los impuestos me estaban comiendo completo mis ganancias. Y entonces, esto que estamos hablando aquí, si pasa, son miles y miles de personas que van a venir a vivir acá, invertir aquí, traer sus negocios acá, porque va a ser mucho mejor, más económico vivir e invertir en el estado de la Florida que otro estado en la nación. El mundo inmobiliario. La pregunta es estúpida, pero te la quiero escuchar. Yo sé la respuesta, pero quiero escuchar tu respuesta. Bienes raíces, o sea, la actividad de real estate, al quitar los impuestos a la propiedad, ¿cómo reacciona? La beneficia, ¿no? La compraventa de casas. La beneficia inmensamente. Te digo que van a venir personas de todas las partes del mundo a comprar propiedades aquí acá, porque no tienen los impuestos para el resto de su vida. Impuestos que tienen que pagar en otras partes del mundo para siempre. Nosotros vamos a ser uno de los pocos estados. Y entonces va a venir una motivación, una iniciativa para comprar acá en el estado de la Florida increíble. Tú sabes que estaba mirando a nivel histórico, lo vi casi a nivel anecdótico, que Henry Mailander, que fue alcalde de Hialeah entre los años 40, 42, 45 hasta el año 75, murió. De hecho, por eso que la calle se llama Mailander como él. La gente maneja por ahí y no sabe a qué se debe. No sé si lo sabes, Humberto, no sé si será cierto o no, lo leí que Hialeah, una época, él fue electo y fue reelecto. Creo que fue 8 veces. Una barbaridad, un récord. Es uno de los alcaldes más exitosos de Hialeah. Y creo que en un punto él quitó el impuesto a la propiedad. ¿Tú sabes esa historia?
Yo sabía la historia. Yo no lo sabía. Muchas personas no lo O saben. sea, es cierto, es cierto. Sí, es cierto. Okay. No lo sabía. Y no por lo eso sabía. fue tan popular. El boom de Hialeah también, ¿no? No sé si eso fue en la época, yo no sé cuándo fue, porque ya no es así. Ya Hialeah tiene, si fue en los 60 o no sé cuándo fue. O sea, con Raúl Martínez ya había impuestos, ¿no? Seguro. Claro. Y ahora más recientemente también. Y con... No, y más nunca han reducido, han quitado los impuestos. Y ninguna otra parte en el estado de la Florida tampoco. O sea que tiene una historia, tú intentado hacer la historia en la emisora, porque el señor tiene una historia muy curiosa. La estaba mirando por encima hoy. Por cierto, hay muy poca biografía de él. Llegó en el año 20 y pico, parece que él no era de aquí, de Florida, y era carnicero. Tenía una carnicería el hombre y ahí se metió en política y terminó siendo un alcalde. Interesante la historia de él. Ahora, regresando, saltando una acera para la otra, vengamos ahora a que van a bajar el impuesto a las ventas. Me está contando que puede ser tan bajo como 5 y tanto. Eso sí sería, no ha sido aprobado todavía. Eso va a ser aprobado cuando regresen ahora a acabar la sesión, ¿no? Es parte del presupuesto que pusieron por delante la Cámara de Representantes. ¿Podría no pasar? ¿O tú dirías, tú pronosticas, cuál es tu pronóstico? Pudiera, en estos momentos, el gobernador le dijo a la Cámara de Representantes. Yo digo bajar los impuestos de la venta. Es parte del presupuesto. Ok. Es parte del presupuesto. Que ha puesto por delante la Cámara de Representantes la reducción de la compra del impuesto sobre la compra. El gobernador ya le dijo a la Cámara de Representantes que él no va a entretener ningún presupuesto de la Cámara de Representantes en donde están reduciendo el impuesto de la compra en su presupuesto. Ya se lo adelantó. Así que aunque es parte de lo que exige y quiere la Cámara de Representantes, el gobernador ya se lo ha rechazado. El Senado todavía no ha tomado decisión qué es lo que van a hacer, qué presupuesto y la propuesta que viene con el presupuesto que van a poner por delante. No han llegado a tomar eso en cuenta, aunque han dicho que lo que querían era reducir los impuestos sobre las compras por un año nada más. Un año. Pero la propuesta es que sea para toda la vida. Ese toda la vida, pronto puede aparecerse otra sesión que de pronto... Eso puede pasar, ¿no? Y lo revierten. Correcto. Aunque lo firmen para toda la vida. Correcto. Yo lo que sí creo que eso tiene un tremendo valor, porque cuando baja el impuesto de ventas, eso desata ventas. La gente dice, voy a gastar ahora. Entonces sí, yo creo que sí que reverdece la economía, porque la gente comienza a comprar más. A mí lo que me preocupa no, por otro lado, bueno, sería la compensación. Que si pasan ambas cosas, que quiten, sea abolido el impuesto a la propiedad, y como una de las soluciones sería subir el impuesto a la venta, bueno, ya por lo menos lo bajaron, y si lo suben entonces llegaría a lo que teníamos antes. Vamos a cruzar los dedos para que no sea más, porque hay mucha gente que, por ejemplo, yo conozco gente que dice que sería, respecto a esto de quitar el impuesto a la propiedad, que usan la frase que dice, me lo han dicho, yo no voy a votar por eso porque tengo miedo, porque va a ser peor el remedio que la enfermedad, y que todo el mundo lo que piensa es, me van a subir los impuestos a la venta y yo aquí no voy a poder comprar nada porque todo va a ser carísimo. Y ya por encima de 7 con lo que se gana, porque por ejemplo yo no he visto las estadísticas de income de Miami, pero Miami exactamente, Miami tú sabes que claro, como Miami, por la presencia cubana, hay mucha mala propaganda, te lo digo que viajo al país, hay mucha mala propaganda, por cierto, infundada, sobre Miami. Se habla mucho más mal de Miami que la realidad, que si Miami es una ciudad insegura y que no sé qué se me. Por ejemplo, tú sabes que cada rato sale que Miami es la ciudad más pobre de los Estados Unidos, lo cual yo francamente yo no creo. Porque nada más yo que estoy en el mundo de los carros, con salir por la calle y ver la cantidad de carros nuevos que hay aquí, no puede ser la ciudad más pobre, no creo que sea. Pero aquí lo que nadie quiere es que de pronto nos suban el impuesto a la venta, ¿no? Localmente en Miami, como estamos acá, no creo que sea de esa manera. Humberto, me estabas diciendo, no sé si quieres agotar el tema este ya, sea como es que tú quieras acotar, pero me estás diciendo, no sé si sería correcto que te pregunte, ¿no? Que como tú vuelas a nivel político, a todo nivel, tú vuelas estratosféricamente, te vas a Washington, ¿no? ¿Cuándo? Martes
El martes y el miércoles tengo citas con Stephen Miller. Tengo Con cita Stephen Miller. con Stephen Miller. ¿Lo conoces personalmente yo o lo vas a conocer ahora? Lo voy a conocer ahora por Ok. primera vez. Salúdalo de mi parte. Te lo Ok. voy a saludar. Tremenda persona. Sí, me encanta la personalidad. Ya, de sí. él, pero es sumamente inteligente. Sí, lo es. Sumamente inteligente. Con Richard Walters, que muchas personas no conocen el nombre, pero Richard Walters es uno de los que, si te lo puedo describir en inglés, es uno de los whispers al presidente Donald Trump. Es uno de que y Donald Trump ese que oye. le escucha, le habla mucho al presidente y le habla mucho a la que es una de las consejeras número 1 del presidente, que está detrás de las cortinas, que es Susie Wiles. Así es. Susie Wiles, a la oficina. Recuérdate bien que estaba con el gobernador DeSantis cuando se lanza para la presidencia, y el gobernador comete el error de que cuando no le está yendo bien la candidatura, la elimina y le echa la culpa a ella. Él se le olvida a él, al gobernador, que una de las razones que DeSantis de verdad los primeros 4 años en el poder hizo así, al punto que se hablaba que iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, fue por Susie Wiles. Votó a Susie Wiles y Donald Trump la recoge. Y hoy en día está de jefe del despacho, Chief of Staff, no del despacho, pero Chief of Staff del presidente de los Estados Unidos. So me voy a sentar en una cita con Stephen Miller, con Richard Walters aparte, con Susie Wiles, su hija Carolyn Wiles, que también no es parte de la administración, pero está allá en Washington, y con el que puede ser el próximo gobernador del estado de la Florida, Byron Donalds. Esas son mis diferentes citas y vamos a hablar un poco de lo que estamos hablando acá. Lo que está pasando con la propuesta de la administración de las deportaciones, porque ellos son los que están encabezando el asunto de las deportaciones, que obviamente afecta a todo el mundo en los Estados Unidos, especialmente aquí en nuestra ciudad. Hay una crítica andando grandísima aquí en la ciudad. Por algún caso particular. A los congresistas, al secretario de Estado Marco Rubio, congresista Salazar, Jiménez y Díaz Balar. Y lo que no hemos visto, y te digo que viene, yo me senté, me encantó esa cita porque estuve con él hablando 1:30, Tom Homan. Sí, el director de Homeland Security es la Kristi Noem, el zar de inmigración. Perdona, con Kristi Noem. Tú sabes, yo sé que tú sabes. Es la directora de Homeland Security, de Tom Homan, que es el zar de inmigración. Que lo que viene, y están anticipando, es deportaciones en unos porcentajes altos. La razón que no se ha hecho hasta el día de hoy es que el Congreso todavía no ha terminado y ha determinado un presupuesto para poder llevar las misiones que tiene esta administración. Porque eso lleva dinero. Están hablando de más de 26 billones de dólares. Tan solo en vuelos, en transportar, en sacarlos de aquí, vale dinero, más todo lo demás. Logísticamente va a ser sumamente difícil para el gobierno hacer lo que quieren hacer. Te estoy hablando ahora un número de 1 millón. Logísticamente, para sacar 1 millón de personas de este país es sumamente difícil y costoso. Ellos lo saben. Ellos quieren y hablan de 15, 20 Acuérdate que la cifra, yo todavía no está claro, la cifra de la cantidad de personas que entró en 4 años por la política indebida e irresponsable de Biden, el número más chiquito es 8 millones. Y hay un número que dice 20. Y hay un número que media, que es de 12. 8 millones, por ejemplo, la población de Israel en este momento es 9 millones.
Dime tú que entró Israel, habría sido más negocio haberle dicho a ese pueblo trabajador, haberle dicho, además para que se quite todo ese asunto que tiene ahí con Hamas, dejarle, como ya tuvieron que hacer, que tuvieron que darle a Gaza con los acuerdos de Oslo en el 93 con Clinton, haberle dejado a los palestinos, decirle, mira, váyanse de allí, déjenle Jerusalén, yo sé país muy fuerte, y dejarle Tel Aviv y vamos a darle aquí un pedazo de tierra igualito y que vengan para acá y se traen progreso. Han entrado entre 8, dime tú entonces, deportar a gente que dice que va a ser imposible. Yo Humberto. te prometo Imposible. que aquí ilegales en este país hay entre 11 a 18 millones de personas. Acuérdate que Reagan con la amnistía amnistió creo que fue a 11 o 12. Correcto. Pero aquí un detalle. Esos 11 o 12 que amnistió Reagan, por supuesto, yo sigo pensando que la inmensa mayoría de los que han entrado son gente decente. Pero esta vez, con la situación que tiene América Latina, sabemos lo del tren de Aragua, eso no es un cuento. Hay una cantidad de gente flotando aquí que no merece que sean legalizados. Es debido a muerte y para la seguridad nacional que lo saquen de aquí. Yo creo que lo tienen que hacer. Han entrado hasta terroristas que están caminando por acá y nadie ni sabe en qué están. Si te sientas a hablar con Tom Homan, te asustas. Y te asustas del futuro de este país si no limpian un poco de lo que entró en esa época. Pero han metido estando aquel due process y hasta la Corte Suprema ha venido a apoyar, porque yo sé que la ley, cuando miras la ley, dice, mira, pero sí, pero óyeme, no puede ser. No puede ser. Está metiéndole palos en las ruedas. Pero te digo que logísticamente tenemos el dinero, sabemos que podemos gastar todo el dinero en el mundo en esas misiones, pero va a ser demasiado difícil, costoso y logísticamente difícil mover 1 millón de personas. Pero que viene y están esperando que le aprueben el presupuesto que han pedido para empezar esas misiones. Esa es una de las conversaciones que voy a tener cuando vaya este martes y miércoles allá a Washington. Bueno, yo espero que además, bueno, no solamente, claro, habitualmente los seguidores de este canal deben saber que el diálogo con Humberto Hernández que yo le manejo, porque el titular es él, es que tiene que ver con su función de tasador público, pero tú sabes que esta plaza de aquí y mi programa de radio siempre está abierto para ti, para que este tipo de cosas, ahora cuando tú regreses, venga y la canalicemos dualmente, o aquí, allá, o en ambos sitios, porque tú eres una persona, de una figura comunitaria importante y conoces mucho de política y realmente tu expertise es importante en estas cosas, así que espero que nos cuente qué está pasando. Querido Humberto, lo que quiero es tenerte más frecuentemente, no quiero quitarte más tiempo ya hoy. Esta noche, por ejemplo, quería haber escuchado tu opinión, porque yo no tengo tiempo de hacer esto contigo, porque además es tu programa. Lo puedo hacer en mi programa de radio y aquí, pero en la media hora, esa que tenemos, preguntar, no, es para otra cosa, de lo cual vamos a hablar, que sea finalmente ahora a nivel de cortesía. Pero me gustaría, por ejemplo, haber escuchado tu opinión acerca de el gelengue de los aranceles, de cómo va, qué tú piensas de eso, de que si es apropiado, que si no es apropiado, pero como eso todavía están dando, eso vamos a dejarlo para otro punto, pero lo que quiero que quede claro hoy que has venido aquí sobre todo para este par de circunstancias, o sea, que hay sobre la mesa en este momento, o sea, para recapitular, la sesión legislativa del estado de la Florida quedó, digamos, interrupta, inconclusa. ¿Va a ser finalizada ahora cuándo? Posiblemente la semana que viene. Tienen, recuérdate, hasta el 20 de junio para llegar a un acuerdo para el presupuesto y crear el presupuesto. Tienen que hacerlo, tienen hasta el 20 de junio. Pero el gobernador y los legisladores han llegado a un acuerdo que quieren llegar a una resolución antes del 6 de junio. Posiblemente van a reunirse una vez más allá en Tallahassee, ambas cámaras, pero antes del 6 de junio yo espero que esto llegue a una resolución entre el gobernador y los legisladores. Y de acuerdo con eso, entonces está metido en esa plataforma el que bajen el impuesto a las ventas o a las compras, hay que dejar las ventas, sales ya,
y el impuesto a las ventas, que según como cuenta hasta acá, se calcula que puede ser tan bajo, vamos a ver el número bajo, es más halagüeño, 5, ¿cuánto dijiste? 5.25. 5.25, que en una época hubo 5.25 aquí creo, porque Sí. creo que ha venido subiendo poco a poco. Yo recuerdo que aquí hubo 5.25 años A. Y eso, si lo aprueban, eso sí sería ipso facto, inmediato. Correcto. Inmediato. Correcto. Lo otro, que es lo que seguramente más le interesaba aquí a los seguidores, el abolir el impuesto a la propiedad si demora un poco más. O sea, tiene que aprobar el Congreso, después el Congreso viene a boleta. Correcto. Okay. Y eso se demoraría. Es un proceso más o menos de 2 años y para empezar el debate y cómo se va a hacer, han puesto y han creado un consejo de 37 representantes estatales para empezar a crear propuestas para debatir. Para compensar. Sí, pero para debatir en la sesión del año 2026, la sesión legislativa, para poder votar a favor de cómo lo van a hacer y entonces va a ir a una votación en el 27. Ok. Gracias. Ok. Habíamos hablado incluso de que, ¿por qué no? Incluso lo puedes traer, lo podría traer independientemente contigo. Me habría gustado tener aquí a Tomás Regalado también, haber tenido a Vicky López, ¿no? Que estuvo el otro día con nosotros tú lo trajiste como siempre, ¿no? Humberto, siempre, por supuesto que es importante. Deben saber, claro, mis seguidores de Miami, que me están mirando ahora, saben que este programa de Humberto Hernández, de su compañía que se llama National Claims, una compañía de tasadores públicos, de la cual Humberto Hernández es su vocero, su representante, pero él es tasador público. Y Humberto, yo me sé el número de memoria, pero el número de tu compañía, ¿cuál es? 305-851-2251, 305-851-2251. Y tu función fundamental, ocupacional, es que con esa compañía tú representas, tú medias, o sea, tú representas a una reclamación de un ciudadano cualquiera que tenga un percance con su casa, o sea, con su propiedad personal o su propiedad ocupacional o profesional, tú lo representas a la hora de un reclamo contra la compañía de seguro. Cualquier tipo de reclamación contra una compañía de seguro, una póliza que tenga usted vigente y no le quieren pagar lo justo y razonable, nosotros representamos al asegurado en contra de su compañía de seguro para asegurarle que le paguen lo que se merece. Y tu compañía, como digo yo en el programa, no se llama National por bonitura, sino que tu compañía tiene cobertura nacional. O sea, hemos estado por todas las partes. Estados Unidos continental y extracontinental, porque yo recuerdo que tú representaste casos del huracán María en Puerto Rico. Muchísimos casos en Puerto Rico. Trabajamos con varios bufetes de abogados que nos contrataron para representar sus clientes en las tasaciones y en las negociaciones con la compañía de seguro allá en Puerto Rico. ¿Cuántos años tiene de experiencia National Claims? Ya va por más de 36 años. Yo empecé en el año 1989, y nosotros tenemos colectivamente el que menos experiencia tiene nuestra firma, tiene 16 años con nosotros. Gracias, Humberto. A ver, vamos a hacer como hacemos en la radio. Cada que tú termines el programa, ¿cómo es que tú dices? Tu frase buen ánimo, ¿cómo es? Le deseo a todo el mundo que nos esté escuchando y que nos está viendo hoy, que las buenas noticias siempre sean suyas. Así es. Y yo suelo decir entonces amén y me suelo despedir. Humberto Hernández, gracias. Muchas gracias por tener el programa, Pepe. Y gracias por ser no solamente el tasador público y vocero de National Claims, sino como ustedes ven, Humberto además es convocado constantemente para también este asunto de las batallas contra las compañías de seguro, etcétera. Es convocado a la radio nacionalmente, en televisión, pero Humberto es una figura comunitaria muy querida, sabe muchísimo de política y creo que ha quedado manifiesto. No hace falta que lo diga aquí ahora en esta conversación. Gracias, Humberto. Regresarás según vayan pasando las cosas y además quiero que regreses aquí también para nos actualices de qué va a pasar finalmente cuando termine la sesión y si finalmente pasa una de estas dos cosas o ambas inclusive, que es que se baje el impuesto
el impuesto de compra, que se reduzca el número, y o si es abolido el impuesto a la propiedad, que estamos cruzando los dedos para que sea de esa manera, los dedos cruzando de esa manera. Gracias, Humberto. Gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos acompañado, gracias a la directora que como siempre trabaja tan eficazmente ahí. Y como es que yo digo, para que le dé tiempo a buscar el tema, yo suelo decir, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Acabo, directora. Muchas gracias y bye bye. El podcast de Pepe Forte. El podcast de Pepe Forte.